el multilateralismo es fundamental, los países pequeños como el nuestro, además uno de los países más abiertos del mundo, donde tenemos 36 tratados de libre comercio con el 88% del PIB mundial, donde somos una nación que tiene una proyección oceánica al Asia-Pacífico, donde se va a desarrollar el teatro de operaciones de los próximos 100 años del comercio exterior. Para nosotros es fundamental diversificar nuestra economía. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Esto es Más 569, el podcast en verano, episodio 98 del podcast. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Hoy es lunes 9 de febrero de Más 569, el podcast en verano. Estamos en Spotify y en YouTube para el desarrollo de este medio especializado en política y economía. Te invito a dar like en YouTube y en Spotify. Selecciona el símbolo más para incorporarlo a tu listado de reproducciones. Además, para que más personas puedan acceder al podcast, comenta, suscríbete, comparte. Esperemos que estas vacaciones las estén disfrutando, sean reparadoras este descanso con un muy rico sol y calor de verano. En este episodio de Más 569, el podcast en verano, conversamos con el senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, saliente, quien cumplió ya sus 2 periodos este 11 de marzo, el senador Francisco Chaguán. Conversamos sobre la política internacional con el senador Chaguán, de geopolítica, y además lo que espera el senador Chaguán sea la política exterior de Chile en el entrante gobierno de José Antonio Kast. En nuestra conversación con el senador Chaguán, acá en el podcast de Más 569, partimos nuestra conversación con la intervención de Estados Unidos a Venezuela y la extracción y detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa por las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estamos frente a un usurpador del poder. Estamos frente a un usurpador del poder que viola sistemáticamente los derechos humanos, que tiene 1.000 presos políticos, de los cuales solo han sido liberados menos de 60, y donde estamos exigiendo, como en mi carácter de no solamente de senador, de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sino también de presidente de la UPLA, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que agrupa todos los partidos de centro-derecha, América Latina y el Caribe, y como vicepresidente de la IDU, de la Internacional Mundial de Partidos de Centro-Derecha, nuestro más absoluto rechazo a la dictadura y al usurpador del poder. Eso es un tema. Un segundo tema dice relación con que nosotros hemos exigido una transición democrática y pacífica. Y la transición democrática y pacífica pasa por entregar y devolver el poder a los que fueron elegidos legítimamente por el pueblo. Y a mí me parece que mantener una transición, como se ha planteado, no nos parece adecuado. El poder debe ser entregado a aquellos que fueron elegidos democráticamente por el pueblo. Una cosa distinta es la relación con las circunstancias y las condiciones en que se produjo esa intervención, que es un tema que ya está zanjado. Uno puede, yo creo en el derecho internacional, pero bueno, una vez producido aquello, yo creo que sin lugar a duda la transición democrática y pacífica es necesaria, y la ratificación del Mundo González como presidente electo por el pueblo debe producir los efectos necesarios para que ello ocurra.
Chile como Estado, el presidente Boric manifestó su rechazo a la acción de Estados Unidos. El presidente electo Kast manifestó que estaba alegre por un lado y por otro lado hablaba sobre el derecho internacional. ¿Qué le merecen ambas comentarios? O opiniones, mejor dicho. Lo primero quiero señalar que el presidente Boric ha sido coherente y consistente en términos de el rechazo a la dictadura cubana, el rechazo a la dictadura nicaragüense, el rechazo a la dictadura venezolana. Yo además quisiera agregar, yo tengo especial atención como UPLA, como Unión de Partidos Latinoamericanos, respecto a lo que está ocurriendo en Honduras, donde se está desconociendo un resultado electoral, y volvemos a hacer el llamado de atención que es necesario que esa transición sea pacífica, ordenada, sin violencia. Nosotros rechazamos cualquier forma de violencia y esperamos que el derecho internacional también pueda ser la llave para aplicar las responsabilidades penales internacionales en contra del usurpador del poder. Yo soy denunciante en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional y yo espero que esa orden de arresto, que va a ser despachada porque está encerrado al menos algunas de esas causas, finalmente nos permitan que Nicolás Maduro sea compelido por los tribunales penales internacionales para las responsabilidades por las graves violaciones y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ahora, para Chile, el tema del cambio de eje político norteamericano, particularmente del multilateralismo a la esfera de influencias. Soy aquellos que va a seguir defendiendo el multilateralismo. Es la única herramienta que tienen países como el nuestro. El multilateralismo es fundamental. Los países pequeños como el nuestro, además uno de los países más abiertos del mundo, donde tenemos 36 tratados de libre comercio con el 88% del PIB mundial, donde somos una nación que tiene una proyección oceánica al Asia-Pacífico, donde se va a desarrollar el teatro de operaciones de los próximos 100 años del comercio exterior. Para nosotros es fundamental diversificar nuestra economía y respetar las reglas del juego, del multilateralismo, establecer zonas de influencia con la mal llamada doctrina Monroe de América para los americanos. No borra 30 años de olvido a Estados Unidos respecto de Chile. Y en ese contexto yo soy categórico en términos de que, además siendo responsable de haber sacado adelante como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el acuerdo que evitaba la doble tributación con China, el que evitaba ayudamos al que evitaba la doble tributación con Japón y fuimos determinantes para el que evitaba la doble tributación con Estados Unidos. Cómo finalmente ese fenómeno produjo un fenómeno de inversión de China en Chile, de Japón en Chile, pero respecto a Estados Unidos ningún tipo de inversión. 30 años de olvido. Entonces Estados Unidos tiene que entender que las zonas de influencia no se dan por coacción política, se dan por inversión, por entender que acá hay reglas del juego, y además los países tienen que entender que mejorar la competitividad de la economía no se hace a través de barreras arancelarias. Lo peor que puede hacer Estados Unidos es entender que el mundo se maneja con zonas de influencia o barreras arancelarias. Ocurrió en la década del 30, el año 30, justamente frente a la crisis del 29. Lo que ocurrió básicamente es que Estados Unidos, a través de la Harley y Smoot Act, estableció barreras arancelarias, lo que estableció un empeoramiento de las condiciones de la economía americana. Roosevelt tuvo que derogar justamente la norma. En la década del 60, para frenar la importación de vehículos europeos, intentaron generar barreras arancelarias para desarrollar la industria automotriz americana. Cada empleo americano costó $80,000 para los consumidores americanos. En el primer gobierno del presidente Trump, cuando se pusieron aranceles a las lavadoras mexicanas, produjo un aumento en los precios de las lavadoras, eran secadoras que se venden en pack, y quienes pagaron el costo fueron los consumidores americanos. Y no entender hoy día que países como
Estados Unidos requieren efectivamente un comercio integrado y no se resuelve los déficits fiscal, con barreras arancelarias, se resuelve mejorando la competitividad de la economía. O no tener un gobierno que cada periodo tiene déficits astronómicos. Así es, y por tanto se requiere entender que acá lo que se requiere urgentemente es que se cumplan las reglas del juego. Yo he estado con el presidente Xi Jinping, con el vicepresidente de China, estuve con el primer ministro japonés, y que Japón, China y Corea del Sur nos sostengan que ellos son los garantes del libre comercio, es un contrasentido total. Y por tanto el llamado que hago es que las reglas del juego, sobre todo a economías como la nuestra, que debe ser diversificada, que nosotros no podemos tener screening de inversiones que no sean neutrales. Y en ese contexto nosotros volvemos a hacer el llamado a que el derecho internacional, que las reglas del juego de la competitividad económica, que la necesidad de tener para Chile economía diversificada, que Chile tiene que ser un gobierno, se tiene que tener un Estado práctico, y en definitiva empezar a mirar como logramos sacar después de 14 años. Yo fui artífice de eso, el CEPA con Emiratos Árabes, sacar un CEPA con Arabia Saudita, mirar el continente africano, aumentar nuestras representaciones diplomáticas, para aumentar justamente la exportación de materias primas justamente a África, mirar a India. Y luego como presidente del Comité Chileno Indio, como presidente del Comité Chileno Emiratí, como presidente del Comité Chileno Saudí, como presidente del Comité Chileno Japonés, como presidente del Grupo de Diálogo Político Chile-China. O sea, Chile tiene que seguir manteniendo capacidades que impliquen diversificar su economía. El gobierno que entrante de José Antonio Kast, ¿usted cree que mantendrá esta política o hará un giro? Yo creo que va a haber política de Estado. Y acá... Es decir, perdón, el temor de que haya un giro a la política de Estado que ha venido de Chile desde siempre prácticamente, ¿se mantendrá? Yo espero que se mantenga y que la política de Estado, desde el punto de vista del cumplimiento y el respeto al derecho internacional, del respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, espero que se mantenga. Y eso es la aspiración nuestra. Conversaba con el senador Insulza y en muchos sentidos están en bancadas opuestas, que se miran, pero hay una visión de Estado y una opinión muy similar que quizás fuera de Chile no se entienda. La próxima semana nosotros vamos a lanzar un libro juntos, José Miguel Insulza, Jaime Quintana y el que habla, respecto de Chile en el contexto... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ya. Chile en el contexto de los 6 continentes, incluyendo el continente antártico. Y hay una visión compartida. Personas que estamos en distintos sectores políticos, que hemos sido presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores y que tenemos una mirada de Estado respecto a lo que tiene que ser la conducción de las relaciones internacionales del país. Y en base a eso, ¿le has ser más optimista en el sentido de que esa visión de Estado va a prevalecer por los próximos 4 años? Absolutamente. Incluso con Estados Unidos belicoso hacia China. Es que yo creo que Chile no debe entrar en el juego. Ese no es el juego de Chile. El juego de Chile es la diversificación de su economía y movilizar su economía. Incluso pensando en Jorge Alessandri con Cuba el año 61, con el tema de la OEA. Que es distinto, porque acá lo que se requiere efectivamente entender que las dictaduras de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, tienen que iniciar su transición democrática ahora ya. Pero eso tiene que darse en el contexto del derecho internacional. Y de la Carta Interamericana Democrática. Absolutamente. Muchas gracias, senador. Muchas gracias.
Ponemos fin al episodio 98 del podcast En Verano. Soy Jorge Garretón, te invito a dar like, a comentar, a suscribirte y compartir para desarrollar este medio dedicado a la política y economía. Estamos en las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía, visitando podcast +569. Además, lo redistribuimos en los cortos de YouTube y en otras redes sociales. Nos vemos en 7 días más. Que tengan una muy buena semana de vacaciones. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast +569@gmail.com.